importantes y se los voy a hacer de manera resumida. Así que esperemos porque ya hemos esperado como 10 minutos que se conecten. Ok, el rol del laboratorio en el diagnóstico de VIH. Vamos a ver. Primero tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Ok? El agente etiológico vendría a ser no una bacteria, no un hongo, vendría a ser de etiología viral. ¿Recuerdan qué significa VIH? Sí, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana. Inmunodeficiencia humana. Nos habla de nuestras defensas, que van a estar súper elevadas o van a estar a la baja. Obviamente van a estar a la baja porque nos habla de déficit, deficiencia. ¿Y qué es lo que pasa si nuestras defensas que deberían estar acá están acá? Están muy bajo del nivel, por muy bajo del nivel normal. ¿Qué es lo que pasaría? Pues que pueden venir muchos agentes nocivos y hacernos daño con simplemente plup, tocarnos. ¿Ok? Así en palabras sencillas. Entonces, cuál es la principal complicación con este enemigo? Que este enemigo lo que hace es comerse a nuestros guerreros, por así decirlo, no fagocita, sino quiere atacar a nuestros guerreros que ustedes conocen como los linfocitos y de ese modo cuando vienen muchos otros bacterias, parásitos, hongos, ¿qué es lo que hacen? Pues encuentran a un inmunodeprimido. ¿Y qué es lo que hacen con un inmunodeprimido? Pues lo terminan llevando con todos los cuadros que le hace presentar, lo conlleva hasta la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este sujeto que causa todos estos daños y que después, con el tiempo, genera una clínica en estadios, tras los cuales va disminuyendo, disminuyendo cada vez más las defensas de las personas, las cuales son cuantificadas por un elemento pronóstico que ya lo van a ver ustedes, que se conoce como la medición, ya sea por medio de la carga viral o por medio de los niveles de CD4 para ver qué tan altas o qué tan bajitas están tus células de respuesta. ¿Ok? Porque a quién va a ir a atacar este agente etiológico, pues vendría a ser al CD4. ¿Ok? Entonces, a los linfocitos CD4. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este? Debemos saber 5 datos. Familia, Retroviridae. Género, lentivirus. ¿Por qué se le conoce como un lentivirus? Y es la manera de memotecnia. Porque la clínica, porque la progresión de la enfermedad es de manera lenta. Tiene una etapa en la que el virus se encuentra, por así decirlo, en realidad está en todo ese tiempo generando replicación, replicación, pero muchas veces cuando la persona tiene una buena respuesta, puede encapsular al virus hasta de 8 a 10 años. Entonces, por eso se dice de que la progresión de la enfermedad es lenta. Y perteneciente a la familia Retroviridae, se me puede decirles, es que este posee un virus ARN y recordemos que dice retro, atrás. Entonces, convierte su ARN en ADN. Entonces, ¿qué es lo que hace una retrotranscripción? ¿Ok? Listo. Entonces, retroviridae. Muy bien. Género, lentivirus, progresión de la enfermedad de manera lenta, de 8 a 10 años. ¿Ok? Eso quiere decir que si tú tuviste una primoinfección a los 23 años de tu vida, puede ser de que el virus todavía se encuentre, como así decirlo, en stand-by de 8 a 10 años y de ahí empiece la manifestación clínica. Sin embargo, hay algunos casos en los que en la primoinfección, y eso ya se le conoce como síndrome agudo, es cuando en la primoinfección el virus encuentra una persona en la cual puede hacer clínica desde la primoinfección y va a empezar, o sea, es decir, que la primera persona a la que ataca puede ser que tenga una clínica o asintomática o puede ser también de que presente manifestaciones. Usualmente no hace manifestaciones, pero puede llegar a hacer manifestaciones. Manifestaciones como linfadenopatías generalizadas, meningitis aséptica, principalmente ellas. Por eso se le conoce como la regla de la SA. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya hablamos un poco acerca de la temporalidad, que es un lentivirus, por qué retroviridae y las hemotecnias. Tipos 1 y 2. El de el de estas zonas, no las de África, por ejemplo, las de África son las de tipo 2, las de nuestras zonas vendrían a ser la de uno, tipo 1. Y este es un virus esférico envuelto, como lo pueden observar aquí, ¿no? No lo confundan con el coronavirus, ¿no? Que también parece que tiene una corona, pero no, este no, ya vimos las diferencias. Ok, entonces, todas estas proteínitas que ven aquí, al ingresar a nuestro organismo, ¿en qué se convertirían? En antígenos. ¿Qué es un antígeno? Algo extraño.
Y nos vamos a servir de ese algo extraño para nosotros poder definir cómo las pruebas de laboratorio lo encontrarían. ¿Ok? Listo. Y genoma ARN bicatenario. Entonces te pueden preguntar, ¿es un virus ADN? No. ¿Es un virus ARN? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, los genes son muy importantes porque ustedes saben que nosotros como humanos tenemos, bueno, en realidad los animales también, las plantas, todos tienen un fenotipo y un genotipo. Tenemos entonces la forma de expresión también, ¿no? Entonces, y por eso hablamos de genotipo y fenotipo. De de estos virus también podemos sacar que existen genes que van a codificar determinadas estructuras. Tú tienes un gen que te dice, ok, tú vas a tener ojos celestes, ojos marrones, ojos verdes. Los virus también tienen genes que te va a decir, que le van a decir a a sus propias partículas, le va a decir, ok, tú vas a codificar la envoltura, tú vas a codificar la cápside, tú vas a codificar enzimas que van a realizar la retrotranscripción de ARN a ADN. O tú vas a hacer una integrasa. Y así sucesivamente. Ustedes ya entendieron el punto. ¿Y para qué es importante esto? Porque todos estos, como les dije, van a ser determinados, van a ser captados por las pruebas de laboratorio como antígenos y nuestro organismo va a decir, ok, esto no pertenece a nosotros. Nosotros no tenemos un GP120 o un GP41, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces dicen, ok, esto es de otra estructura. Entonces, tres genes importantes que van a codificar esta estructura viral vendrían a ser los genes de envoltura. Los genes de envoltura son uno de ellos. Después tenemos los genes que codifican GAP para la cápside y los POL de poli, lo pueden recordar así, porque van a codificar poli, es muchos, entonces van a codificar tres grandes enzimas, que vendría a ser la transcriptasa reversa, las integrasas y las proteasas. Y todos estos que les he señalado tienen una determinada función. Entonces, los de envoltura. Esperen, quiero ver que no sean ustedes. Sales por ahí me dicen, no se te escucha. No, no es. Ok. Entonces, hablábamos. Oh, miren qué bien, llegamos más. Bien, chicos. Entonces, hablábamos de los de envoltura. Entonces, dentro de los de envoltura nos van a ser muy importantes para el reconocimiento a través de las pruebas porque vamos a contar con dos marcadores gracias a esta envoltura, los cuales, como ustedes pueden ver aquí, GP120 y GP41, que son glucoproteínas transmembrana. ¿Por qué? Porque atraviesan la membrana y son proteínas de atraque, como dice aquí, y esta otra también, ¿no? GP120 y GP41. Y estas, ¿por qué se les conoce como por este nombre? Porque van a ir contra quiénes, contra aquellos que expresen CD4, principalmente como quiénes, los linfocitos. Eso quiere decir que hay una prueba, Katy, que me puede determinar a mi GP, bueno, no a mí, si estaría infectado y tengo el virus replicándose, pues detectarían a ese GP120 y a ese GP41. Sí, ¿ok? Porque van a ir en busca de quién, de los linfocitos CD4. Por eso los ven aquí como que transmembrana, externalizados. ¿Ok? Están como que en la búsqueda, en la mira. ¿Ok? Luego tenemos los de la cápside, codificados por estos genes GAP, ¿no? ¿Y estos a quiénes van a codificar en la cápside? Al antígeno P24. Acuérdense de ese nombrecito que ahorita se les va a hacer raro, pero tienen que recordarlo. Antígeno P24. ¿Qué es un antígeno? Algo extraño. Entonces, ese de aquí, más adelante también les pongo una imagen donde muestran al antígeno P24, pero está adentro. ¿Ok? Más adelante se los enseño. Y también tenemos a la transcriptasa reversa, propiamente ya formando parte de las enzimas que les había comentado de este grupo de tres grandes enzimas que se encargan de tres de las principales funciones a través de las cuales este virus intenta apoderarse de todo nuestro sistema inmune y traerlo a la baja. Transcriptasa reversa a través de la transcripción de ARN a ADN. Integrasas, ¿por qué? Porque como su mismo nombre lo dice, integra. Entonces introduce este ADN en los linfocitos, porque ya recordamos la primera parte aquí, de ARN a ADN. Entonces, ¿de quién? Del virus. ¿Ok? Y ya recuerdan lo que habíamos comentado acerca de las células y cómo esto tiene que estar bien codificado en la sesión pasada, cuando vimos lo de cáncer, y cómo es que a través de la apoptosis, estas células, como ya están genéticamente programadas, ¿para qué? Ante, ante algún defecto que éstas tengan, pues se destruyan, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasaría si, como por ejemplo en el cáncer, ¿no? Que estas tienen un mecanismo de evasión a los mecanismos de muerte celular programada.
Entonces, como evitan este mecanismo, estas se siguen replicando, 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 porque en el material genético de cada célula está, si tú tienes un defecto, mueres. Lo que se conoce como apoptosis, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? eh, Estas 3 proteínas se encargan justamente de que la célula se preserve, sí, pero ya contaminada, para que lo entiendan en palabras sencillas. Y de este modo se sigue replicando, 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 como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Okey. Entonces introduce su ADN en linfocitos. Ok. Y las proteasas para el ensamblaje de virus, porque un virus no entra y simplemente dice, "Oh, hey, tengo casa sola, ¿no? Sino dice, voy a tener todavía una estirpe más larga, ¿no? Voy a tener toda una fila detrás de mí, voy a generar mucho más de mí. Ustedes saben, la procreación, ¿no? Ya. Ok. El diagnóstico, entonces, así de frente al diagnóstico, Katy, sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que dependiendo de qué estructura codificada, vamos a encontrar un examen distinto. Es decir, que así como habíamos visto en el tema de COVID, vamos a tener también en VIH para las pruebas de laboratorio, van a haber pruebas que van a ser de manera directa y de manera indirecta. Si ustedes recordarán, habíamos dicho de que de manera directa, ¿hacia dónde iba? Hacia el material genético, ¿verdad? Y de manera indirecta, aquello que podía estar, por ejemplo, rodeando a este agente etiológico, como por ejemplo en su cápside, así o en su envoltura, así como también podría ser una parte de este, una fracción de este, porque ya sea una fracción de un elemento extraño sigue siendo un antígeno. Y ante un antígeno, ¿qué es lo que genera nuestro organismo? Anticuerpos. Muy bien. Listo. Entonces, habíamos comenzado hablando acerca del GP120 y el GP41, que iban a estar contactando, y acá se los pongo para que no tengan que estar anotando, contactan con los linfocitos que expresan CD4. Ok, muy bien. Entonces es por ello que más adelante van a ver de que se miden los niveles de CD4 y otro elemento que es medible vendría a ser la carga viral. Más adelante hablaremos de ello. Entonces, los anticuerpos que yo voy a encontrar para, eh, para motivo de estudio de laboratorio, pues yo puedo encontrar para hacer un diagnóstico indirecto, vendrían a ser los anticuerpos. Indirecto, porque yo voy a encontrar la respuesta de mi organismo ante este ente. Pero para hacer mi diagnóstico directo, yo, ¿qué tengo que visualizar? El material genético. ¿Ok? Entonces, en el material genético, eh, ¿a quién voy a encontrar? Pues al antígeno P24. Les había hablado de unas bolitas anaranjadas que vendrían a ser como que estas cositas que están adentro. Entonces, el antígeno P24 forma parte de un diagnóstico directo. Entonces, ¿cuál me será más específico? ¿Este o este? Obviamente el que me hace diagnóstico directo. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos una separación entre cuáles serían las pruebas indirectas y cuáles serían las pruebas directas. Como ya habíamos dicho, pruebas directas, tenemos la antigenemia P24, tenemos las pruebas rápidas de antígeno anticuerpo y el ELISA de cuarta generación. Pero ustedes dicen, Katy, tú me pones todas estas listas de pruebas y yo aún no puedo diferenciarlas. Y ahorita vamos a diferenciarlas solamente para que tengan como que un esquema visual. Pruebas indirectas, pruebas rápidas de anticuerpos. Indirecta, anticuerpos. Ojo, que acá tú no me puedes decir, ay, acá te dijiste que la de anticuerpos es indirecta, pero acá está indirecta. Sí, pero acá te habla de una relación antígeno-anticuerpo. Mientras que acá te dice prueba rápida de anticuerpos. Hay pruebas normales que demoran hasta 24 horas y pruebas rápidas que pueden demorar hasta 20 minutos. ELISA de tercera generación. Catherine, acá tenemos un ELISA de cuarta generación y acá tenemos un ELISA de tercera generación. ¿También hay de primera y de segunda? Sí. Van evolucionando de modo que se capte la enfermedad, se capte al virus en un tiempo menor, o sea, para que tenga una mayor sensibilidad al virus, por así decirlo, apenas la persona se infectó, porque usualmente las pruebas captan al virus entre la tercera y la sexta semana, pero no creen que para ustedes sería mejor que esto también pueda ser captado tras la primera o la segunda semana posinfección. Entonces, eso es básicamente lo que intentan hacer estas pruebas y aparte que van generando una mayor especificidad conforme estas van avanzando. Cuando hablamos de un ELISA de cuarta generación, ya estamos hablando del antígeno P24 o prueba de la antigenemia P24. Entonces, ¿cuál habíamos dicho de que era más directa? Habíamos dicho de que para un diagnóstico directo me hacía este antígeno P24, porque
¿Yo qué más quiero? Eh, ¿Tú qué más quisieras, no? Para estar contra seguro que, o cuando una persona quiere estar seguro que ese es su hijo, o si no es su hijo, ¿qué es lo que le hacen? Prueba de ADN, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Buscan el material genético. Con la búsqueda del material genético te dice sí, este es, o no, este no es el virus. ¿Ok? Entonces, material genético. ¿Qué les puse aquí? Porque estas pruebas perdón, claro, estas pruebas directas, ¿qué es lo que hacen? Detectan la presencia del virus. Muy bien, pero ¿qué es lo que hacen estas pruebas indirectas? Estas pruebas indirectas, ¿qué es lo que me estarían yendo a buscar? Principalmente anticuerpos, ¿no? Porque miremos aquí, en las de tercera generación, en las de segunda generación y en las de primera generación, tenemos estas inmunoglobulina G, propias de fases tardías, propias de fase tardía. Pero cuando ya habíamos hablado de IgM, hablábamos de una fase temprana. Entonces, ¿qué es lo que están intentando hacer estas pruebas? Acercarse a la mayor captación de la enfermedad, a la mayor captación del virus en el menor tiempo posible, en las primeras semanas, si es posible, porque como les comenté, recién la empiezan a captar como que la tercera, sexta semana. ¿Ok? Entonces, listo. ¿Algo más que tenía que decirles acá? Allá, igualmente aquí. Entonces, como estas son captadas, tenemos, por ejemplo, allá, y con respecto a la del PCR, también vamos a hablar más adelante acerca de esta, ya que no vayan a confundir como en COVID, ¿no? Que decíamos, allá, ¿cuál es el estándar? Tenemos la reacción en cadena de polimerasa transcriptasa reversa, ¿no? PCR-RT, como lo habrán encontrado en los pasitos. No necesariamente aquí también funciona así, ¿ok? Vamos a hablar de ello también más adelante. Aquí no funciona así, ¿ok? Entonces, aquí algunos datitos con respecto a la de cuarta generación que tiene una muy buena especificidad, ¿no? La prueba, como les comenté, la antigenemia P24. Listo. Entonces, esta parte de aquí se las voy a resumir. Estas pruebas de tamizaje, pruebas confirmatorias. Esto de aquí está en la guía que la doctora Guerra, la persona cual le dicta la teoría, hace mucho énfasis en que ustedes revisen la guía. Sí, es muy importante que ustedes revisen la guía, pero aquí ya les pongo aquellos conceptos en los cuales ustedes tienen que fijar la mirada, como por ejemplo, cuando hablamos de una prueba de tamizaje, ¿en qué momento nos referimos a una prueba de tamizaje? O sea, ¿cuáles son las pruebas confirmatorias? ¿Cuándo nos referimos a una prueba confirmatoria? ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias? ¿No? Y aquí cuando ya hablamos de una infección confirmada por VIH. Esto lo vamos a revisar en un segundo, en palabras sencillas. Solamente quiero acá contarles la historia de cómo se da esto, ¿no? Aquí yo les hablaba acerca de para qué era para qué venía este virus, ¿no? ¿Qué era lo que quería generar? Y aquí están toda la función de estas integrasas, proteasas, de todas estas moléculas, parte de este, ¿no? Pero necesitamos entender esto para que después todo lo demás se nos sea más sencillo, ¿ok? Porque de este cuadrito, que les he puesto datitos por doquier, para que ya no tengan que estar como que tomando mil y un apuntes en la lámina, la vamos a tratar de entender. Y luego de esto van a ver que ya todo lo demás se les hace sencillo, o eso espero, ¿ok? Entonces, como les decía, primer dato. Habíamos dicho de que esta progresión se daba de manera rápida o lenta. ¿Quién recuerda? ¿Rápida o lenta? Es más, en el nombre estaba. ¿Era un rapivirus? No, esto no existe. ¿Era un lentivirus? ¿O trabajaba de manera rápida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Rápida o lenta? Vamos, chicos. Pero lento por lentiforme. Ajá, lentivirus. Muy bien, ahí lo tenías en la punta de la lengua. Perfecto. Lentivirus. ¿Ok? Habíamos dicho perteneciente a la familia retroviridae. Y también habíamos dicho qué clase de evolución tenía de manera lenta. Lentivirus. Ok, perfecto. ¿Y para qué era importante que yo recuerde eso, Katy? Porque de pronto, si una persona se contagia de VIH, principalmente la vía sexual, número 2, vía vertical, número 3, por transfusión, que, está mal escrito acá. Principalmente, esas son las tres principales vías, principalmente tres primeras. Ya, bueno. Número uno, número dos y número tres. Vía sexual, vía vertical y por transfusión. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿ustedes creen que al siguiente día va a estar ya con clínica? No, porque todavía necesita seguir todo un periodo, ¿no? En el que el virus que hace se replica, hace gemación, se integra a los linfocitos y todo eso no va a pasar de un día para otro. Todo eso tiene un proceso. Es más, se queda como ustedes lo entenderían congeladito por 8 a 10 años.
dependiendo de la respuesta del paciente o de la persona a la que infectó. ¿Ok? Entonces, primero que tocamos, infección. Primer lugar, vía sexual. Más frecuente, tenemos que saber los dos valores. Más frecuente y más riesgoso. Más frecuente se da vía infección sexual, pero de manera heterosexual. Pero es más riesgoso cuando hay SHS, es decir, hombre sexo con hombre, es decir, las relaciones homosexuales. Más riesgoso de manera homosexual y más frecuente de manera heterosexual. ¿Ok? Segunda forma de transmisión, dentro de las más frecuentes, la vertical. Y es decir, a través del a través del paso del canal vaginal, ¿no? Listo. Después, la número 3 vendría a ser a través de las transfusiones y es por eso de que cuando revisamos la hemoterapia, vimos de que dentro de los exámenes del tamizaje que se realizaba las pruebas estaba la de VIH. ¿Ok? Listo. Número 1, tenemos que saber esas tres primeras, perdón, esas tres principales. Perfecto. Entonces, ubicamos en el punto número 1 que vendría a ser la primoinfección o la infección primaria. Pero antes, quiero recordarles acá que tenemos dos datos importantes. Estas líneas de aquí vendrían a ser el recuento de linfocitos TCD4. ¿Por qué contarán el recuento de linfocitos TCD4? Porque harán un recuento de estas células. Porque recordemos que a quién iban a fijarse estas GP120 y GP41 al CD4, ¿no? Aquellos que expresaban el CD4. Ok. Y miremos por este otro lado tenemos las copias del virus. Las copias del virus. Y otro datito aquí que es interesante, que este es indirectamente proporcional, ¿verdad? Perdón, esto es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. ¿Por qué es inversamente proporcional? Porque mientras que uno decae, el otro sube. Uno decae y el otro sube. Si otro sube, el otro decae. ¿Qué quiere decir? Que a mayor, a mayor carga viral que yo tenga, mis CD4 se van a ir a la baja. ¿Por qué hubo una mayor carga viral? Porque mis CD4 se vinieron a la baja. Porque ya no hubo una resistencia. Porque ya no tuve esa protección. ¿Por qué? Porque ¿quiénes se encargaban de esta protección? Los CD4, porque son linfocitos, ¿verdad? Ustedes ya saben todos los tipos de linfocito que había. Listo. Entonces, vemos esta relación. Ok. Ahora, más adelante vamos a ver de que cómo estas van disminuyendo, pero primero vamos acá. Esto era acerca de lo que les había comentado, estos dos puntos. A partir de que hay una primoinfección, yo tengo que saber unos datos. Ya sé cómo se infectó la persona, ¿ok? O cuáles son las primeras tres causas. Entonces, por esta infección primaria, es que yo puedo decir, sí, está bien, hay una infección. Va a haber entonces una disminución en el sistema inmune siempre y cuando esta persona ya, por ejemplo, ¿a quién encontraría con un sistema inmune más débil? A personas que ya tienen patologías subyacentes o que ya tienen alguna otra condición previa, ¿verdad? O que tienen, por ejemplo, trastornos inmunológicos. Entonces, en ellos yo les había dicho tres cositas. Entonces, de que inicialmente puede darse, tras la primoinfección, puede haber puede ser de manera asintomática, así puede cursar la persona de manera asintomática, o puede tener las tres A, les había dicho, que era justamente las linfadenopatías generalizadas, así como también puede tener una meningitis aséptica, ¿no? Y cuando apenas tiene la primoinfección y genera alguno de esos signos y síntomas, ya estaríamos hablando de un síndrome agudo de VIH, porque fue aquí, en la infección primaria. Y hay otras formas también de entender esta primoinfección. Se conoce como diseminación viral o también siembra de órganos linfoides. ¿Por qué diseminación viral? Porque el virus está diseminándose, ¿no? Su mismo nombre lo dice, está generando muchos, muchos más de ellos. ¿Para qué? Para que al final se traigan abajo la carga de CD4 y el virus se exponencie, ¿no? Listo. Otra cosa que les había dicho acerca de esta primera fase, que las pruebas, porque miremos aquí, están como que a la tercera semana, pero las pruebas recién lo captan, recién cuando están entre la segunda, tercera semana, es decir, cuando están a partir de la tercera, sexta semana, porque las dos primeras semanas hasta la tercera semana se da la viremia, la primera viremia. Y se los pongo acá también en los datitos.
Por eso me ponen aquí, demoran en ser detectados por las pruebas. Las pruebas más modernas me ponen que detectan entre 4 a 6 semanas. ¿Qué es lo que buscan en general las pruebas? Pues captarlo lo más tempranamente posible. Por eso pongo, recuerdan ustedes el ejemplo de los ELISA de las ELISA de cuarta generación, ¿verdad? Entonces, a más moderna la prueba, más probable o más posible es la detección del virus. ¿Ok? Entonces, ya vimos acerca de esta primera etapa, en general asintomáticos, pero también puede tener cuadros y ante estos cuadros se le conoce como un síndrome agudo de VIH. Ok. Luego, ¿qué es lo que va a pasar en la clínica? Hay un periodo de latencia clínica que se da entre 8 a 10 años. En niños hasta menos de 8 años y ya pueden estar teniendo las manifestaciones clínicas. ¿Y ustedes qué pueden ver? Lo que pueden ver es de que si bien es cierto, teníamos nuestro nivel de CD4 por entre 1000 y 1100, pero hubo un punto en el que este cayó. Cayó hasta 500. Cae hasta 500 y en 500 genera como una especie de stand-by. Para. Y el virus es como que hay un enfrentamiento, ¿no? Están sosteniendo, la balanza está equilibrada. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta todavía más la carga viral? Cuando aumenta más la carga viral, el CD4 se va a seguir yendo abajo. Se sigue yendo abajo. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar, aquí hubo un stand-by a los 500. Y usualmente se conoce así, si ustedes leen, hay un stand-by a los 500. Ya. ¿Y después qué ocurre? Miremos qué es lo que pasa. Hay como una especie de respuesta, ¿verdad? Porque miremos aquí, están equilibrados. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el virus sigue aumentando, sigue replicándose? Miren, tienen un pico. ¿Y eso qué significa? De que mis CD4 se van a ir mucho más abajo. Entonces, aquí hay como que una especie de stand-by. ¿Y después qué es lo que va a pasar? Después lo que ocurre, si seguimos la, el marcador plomo, vemos de que el CD4 continúa disminuyendo, 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 y la copia del ARN viral aumenta, aumenta, aumenta. Entonces, en este periodo todavía, en el de latencia clínica, tenemos de 8 a 10 años, pero, ¿qué es lo que pasa? Si tu CD4 continúa bajando, 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 y sus niveles normales son de 1000 a 1100, y tú ya los tienes como que en 350, en 500, es como que ya está muy bajito, ¿verdad? Es como que ya está por llegar al 75% de consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí las personas empiezan a tener síntomas consuntivos. El síntoma consuntivo, y ustedes lo van a buscar, es cuando ya hay una disminución del peso por debajo del 10%, ¿no? Y es por eso de que cuando una persona viene con anorexia, viene con pérdida de peso, viene ya pálido, tal vez, lo primero que piensan es en cáncer. Y si piensan en una persona, y si viene una persona joven, ya piensan en, por ejemplo, esta clase de infecciones, ¿verdad? Como por ejemplo, y empiezan a hacer una exhaustiva historia clínica tratando de buscar el antecedente sexual de la persona, ¿no? O en qué trabaja, como lo van a ver más adelante en el caso clínico, ¿no? Sobre todo para qué, para ver el contexto de la persona, el oficio de la persona y para poder ver si podría tener riesgos de ser una persona promiscua, ¿no? Ok, porque ya vimos de que la vía sexual es la primera vía de transmisión. Entonces, vamos a ver de que la clínica y estos síntomas consuntivos empiezan de 350 a 500. El CD4, cuando el CD4 está de 350 a 500, ya empieza a tener clínica. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado hasta aquí, haciendo un memoraris, recordando la primera fase. Habíamos dicho de que lo que se buscaba era de que la prueba detecte de manera más temprana y eso significaba de que yo tenía una mayor posibilidad de detección precoz, ¿verdad? Mientras más moderna la prueba, una mayor posibilidad de detección en estas etapas. ¿Ok? Después, la segunda cosa, en la etapa de latencia clínica, en estas todavía se mantienen por debajo de 500, eso me había olvidado comentarles, por debajo de 500 el CD4. Pero recién cuando llega a un límite de 350 es que ya empiezan a demostrar clínica, dependiendo también de la capacidad de respuesta del paciente. No todos los pacientes son iguales. Y en este periodo de latencia clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que les había comentado, el punto de stop, lo que se conoce, como lo pueden ver en la parte inferior, punto de estabilidad tras el ataque de los linfocitos CD4, ¿no? Y se los pongo. Este punto de equilibrio es 500. Y aquí, ¿qué prueba puedo utilizar? Justamente la ELISA, que me va a captar anticuerpos, ¿no? Ok. Y me va a detectar los anticuerpos contra los componentes virales.
Listo, entonces ya vamos dándole relación un poquito a las pruebas. Ok, después volvemos para que vean el cuadrito de pruebas. Listo, entonces ya estamos en la fase B, la primera se llamaba fase A. ¿Por qué? Porque todavía tenemos estas, en qué nivel de la prueba nos encontramos, esto va a depender justamente de, perdón, en qué categoría de la enfermedad nos encontramos, eso va a depender justamente en base a la expresión del CD4 y de los linfocitos, ¿no? Esto de aquí son los CD4, más de 500, de 200 a 499, cuando está menos de 200, ¿no? Listo. Después, ¿qué más? Con respecto a los síntomas consultivos, ya lo habíamos comentado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si tú estás entre 350 y 500? Ahí todavía como que tienes un poco de defensas. Pero ¿qué es lo que pasa si tus niveles siguen descendiendo, descendiendo? Si tus niveles de CD4, que son tus defensas, siguen descendiendo, ¿quiénes van a venir? Pues vendrían enfermedades que vienen a atacar los pacientes inmunodeprimidos. Yo le llamo los cobardes, ¿no? Porque vienen las candidiasis, porque vienen en patologías principalmente, virus, bacterias, hongos, por, vendrían por este estado de inmunodeficiencia. Listo. Claro, lo que se conoce como enfermedades oportunistas. Y esto ya cuando están en un nivel crítico, como por ejemplo menor de 200, lo que se le conoce también como enfermedad avanzada o el estadio SIDA cuando se encuentran en este estado C. Y cuando tienen justamente esta celularidad en menos de 200. Ok. ¿Y hacia dónde conlleva? Hacia la muerte. Sin embargo, existe un tratamiento, ¿no? El tratamiento TARGA, perdón, que está justamente para los pacientes que tienen un CD4 entre menos de 500, perdón, claro, menos de 350, menos de 500 y también determinado para las personas que hacen un síndrome agudo de VIH. Antes, muy, muy antes se decía solamente aquellas personas que tienen menos de 200, pero menos de 200 ya están con enfermedades oportunistas. Entonces, lo ideal pues sería que inicie el tratamiento de manera precoz, ¿no? En este caso, 350, 500 y también está dado para las personas que hacen un síndrome agudo de VIH. Ok, listo. Entonces, aquí hay todos estos datitos que hemos comentado. Muy bien, listo. Ahora, de manera rápida, luego de que hemos entendido ello, vamos a poder revisar. Uy, esta era la segunda con la que entendían ya todo así, pulidito. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de estos cuadros, pero de manera en una tabla. Ok, entonces, vamos a ver de que dentro de las pruebas tenemos las pruebas de screening. Es decir, en aquellos pacientes en los que yo estoy sospechando de que podría tener la patología. Me llega un paciente joven con antecedentes de haber sido promiscuo, antecedentes de promiscuidad, es homosexual, o como les ponen un caso, ¿no? Se encuentra un paciente que ha sido ultrajado, tiene moretones, perdón, tiene equimosis en la región anal, y ha sido encontrado, traído por la ambulancia porque se le encontró en un basurero, ¿no? ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Por qué fueron esas equimosis en la región anal? Y después es como que ya empieza a tener toda la clínica, toda la evolución. No sé si esa historia clínica les van a poner, pero es bastante interesante. Pero bueno, por si acaso. Entonces, para que vayan teniendo una idea, lo relaciono con qué factor de riesgo, con qué factor de riesgo. Y a las 3 semanas empieza a tener clínica tal, 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 ¿no? Ustedes ya saben la historia. Ok, es por ejemplo, ¿no? Yo estoy sospechando. Es más, esta clase de prueba se le hace a toda persona que ya ha tenido relaciones sexuales o una vida sexual activa, ¿ok? Como forma de tamizaje. Ok, test de screening. Test de screening a través de quiénes? A través de las pruebas que conocemos como ELISA. También ya les comenté que se realiza en un lapso de 24 horas. Hay otra que es más rápida, que se le conoce como la prueba rápida, valga la redundancia, y dura 20 minutos. En 20 minutos nos da los resultados. Y ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que les mostraba la norma técnica, les decía, ¿cuándo hablábamos de un caso de VIH ya confirmatorio? Cuando tenemos o dos pruebas de screening, cuando tenemos dos pruebas de screening positivas o cuando tenemos una confirmatoria. Aquí se los pongo. Nuestra norma técnica dice dos de screening reactivas o positivas o una confirmatoria. ¿Ok? Entonces, de screening, ¿cuáles tenemos? La ELISA simple, la rápida, las cuales presentan una alta sensibilidad. Y luego de que yo ya tengo mis dos pruebas positivas, por ejemplo,
yo ya puedo irme a hacer mi prueba confirmatoria, por ejemplo. Y en este test confirmatorio, ¿a quiénes vamos a tener? Al Western blot. Western blot lo van a encontrar en los libros. En, en la norma técnica peruana, como les voy a pasar el link, dice IFI, es decir, la de inmunofluorescencia indirecta. ¿Ok? Pero Western blot e IFI, ¿qué nos van a dar? Lo que nos van a dar, básicamente, estas vendrían a ser las dos bandas pintaditas, como las podemos ver aquí. Ustedes pueden ver aquí la del Western blot, ¿verdad? Me van a dar dos bandas pintadas. ¿Dos bandas pintadas para quiénes? Para el GP41 y para el GP120. Por acá les pongo la de Western blot también, creo. No, no está. Ya bueno, pero esas dos bandas ya van a saber qué significan, ¿ok? Y si me sale solamente una banda acá, eso es indeterminado, ¿ok? Mi prueba confirmatoria ya sabemos. IFI para la norma técnica y Western blot, como lo mencionan los libros. Y la detección directa, que estaría dada por quién? Por la más recomendada, vendría a ser la antigenemia P24. Y aquí era lo que les decía, que no se confundan que la reacción en cadena de polimerasa no era en este caso la ideal o la gol estándar, como habíamos comentado en COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque esta nos va a servir más para el seguimiento. Esta es menos específica y es más para medir la respuesta del seguimiento al targa. ¿Ok? Listo. La mejor cita, entonces, detección de antígenos P24. Con respecto a las categorías clínicas, cerrando ya este bloque, con respecto a las categorías clínicas, vemos de que van a estar en relación a la clínica y van a estar en relación también a al nivel que tengamos de CD4. Vemos que tenemos menos de 500 y de 200 a 499 y menos de 200. De este modo decimos de que cuando estaremos ante una categoría A, lo que ya les había mencionado, la regla de las A, cuando el paciente se encuentra en la prima infección o asintomático, o se encuentra también con el VIH agudo primario, que ya habíamos dicho con qué manifestaciones podría también concomitarse, ¿verdad? Listo. Ahora, si se encuentra en esta fase, yo lo puedo tipificar como si tiene un CD4 más de 500 o entre 200 y 499 o menos de 200. Están solamente como que acá entre el A y el B separados por uno y aquí entre este y este también solamente por debajo de uno, ¿no? Porque le dice menos de 200 para que lo recuerden. Son estos tres niveles. Y aquí, como ustedes lo podrán encontrar, el C ya cuando tiene condiciones indicadores SIDA, y cuando hablamos de SIDA, cuando hablamos de un CD4 menos de 200, o condiciones indicadoras de SIDA, que las vamos a revisar en un momento en la norma técnica, las cuales son bastante pintorescas, así que no creo que tengan mayor problema en ello. Y en la D y las B serían aquellas que no tienen ni A ni C, así para que las recuerden de sencillo. ¿Ok? Y con respecto al laboratorio, ¿cómo lo encontraríamos alterado? Vamos a encontrar disminuido. ¿A quién ataca este virus? A los CD4. ¿Qué vamos a encontrar abajo? Los CD4, obviamente. Después, hay una disminución de la relación CD4-CD8. Va a estar a la baja. ¿Por qué? Porque si se ve alterado este CD4, obviamente esta división, esta relación va a ir a la baja, pues no, va a estar en disminución. Y también tenemos las interleucinas 2, el interferón alfa, dentro de los cuales, ay, bueno, después les comento yo. También tenemos la disminución del factor NK, también tenemos el aumento de las interleucinas 1, el factor de necrosis tumoral alfa. Para ello recordamos lo que les iba a comentar, que la interleucina 1 es la responsable de la fiebre y este de aquí, el TNF alfa, responsable del adelgazamiento o síndrome de consumo o consuntivo, también lo conocen así. Y estos son reactantes de fase aguda. Y por otro lado, si hay una disminución del CD4, va a haber, es decir, de respuesta TH1, va a haber un aumento de respuesta TH2. Ustedes ya recuerdan la balanza que vieron en inmunología, ¿ok? Por respuesta del aumento de las globulinas. Listo, entonces aquí hemos hecho básicamente un resumen de las cositas que vamos a ver aquí, cosas que ya hemos mencionado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una infección confirmada por VIH, ¿cuándo decimos ello? Cuando la persona presenta dos pruebas de tamizaje reactivas, lo mencionamos. Sí, dijimos dos de tamizaje o una confirmatoria, ¿no? Pruebas rápidas para VIH, mencionamos las rápidas también.
y o ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, es decir, la ELISA. Lo mencionamos. Katy, ¿lo mencionaste? Sí, sí, se los mencioné. Miren, acá está. ELISA o la rápida, que habían en dos. ¿Ven? Se los comenté. Ok, sigamos. Y también me pone, o una prueba confirmatoria positiva. ¿Ven? Katy no les estaba floreando. Teníamos dos screening o dos de tamizaje. Dentro de ellas podía ser la ELISA o la rápida, una en 24 horas, una en 20 minutos, o podía ser una prueba confirmatoria positiva. ¿Ok? Listo. Entonces ya sabemos cuándo hablamos de una infección confirmada, con dos de tamizaje o con una confirmatoria. Perfecto. Ahora, por acá les pongo lo que dice acá. ¿Cuáles serían las pruebas de tamizaje? Las pruebas de tamizaje vendrían a ser las pruebas rápidas para VIH, el ensayo de inmunoabsorción, todos estos, pero se los pongo aquí resumidito. Pruebas rápidas para VIH, tamizaje, ya habíamos visto. Estas que demoran como 20 minutos, ¿no? El ELISA también, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzima. Eso es lo que significa ELISA. La antigenemia P24, que este ya es de diagnóstico directo. También tenemos la quimioluminescencia para VIH, ¿no? Ok, que es lo que se encarga de la captación de la luz y todo ello. Pero en realidad no se los preguntan como que en qué consiste cada prueba, pero por caso lo leen, ¿sí? Y también tenemos las pruebas confirmatorias para VIH. Esas sí ya son las confirmatorias, es decir, necesitamos una de estas y ya sabemos que el paciente tiene VIH, ¿no? Pruebas confirmatorias, entonces tenemos al Western blot. También tenemos el de inmunofluorescencia indirecta. Habíamos dicho que este según los libros y este según nuestra norma técnica peruana. Y también tenemos el inmunoblot con antígenos recombinantes. Entonces, lo que hice aquí, se los he resumido aquí y aquí, ¿no? Y cuando hablábamos de un caso confirmatorio, hablábamos de un caso confirmatorio cuando dijimos, cuando teníamos o dos pruebas de tamizaje o una confirmatoria. Ok. Caso confirmado por VIH. Eso ya lo revisamos. ¿Y qué les pongo por aquí? También existen pruebas de tamizaje que detectan la presencia de anticuerpos y antígenos contra el VIH, como la de cuarta generación. Ah, eso también. Ah, Listo. Otro datito. Si ustedes dicen, ay, Katy, ¿cómo me lo acuerdo? Como que son muchas. Siempre váyanse por lo más sencillo, ¿no? Dicen, ya, las pruebas confirmatorias son Western blot, IFI, ILIA. Son estas como que tres siglas, ¿no? Entonces van a estas y dicen, entonces las demás salen por descarte, ¿no? Aparte, ya había comentado de que estas, ¿qué diferencia tienen con las demás? Que me salen con bandas. Y cuando habla de bandas, ¿cuántas bandas tiene que tener? ¿Una o dos? Dijimos que el de la antigenemia, sí, P120 y el 40. Ok, perdón, cuando hablamos de la glucoproteína, GP120, me equivoqué, GP120 y el GP41, ¿verdad? Entonces hablábamos de dos bandas. Antigenemia es otra cosa. Ok, entonces estas dos bandas me decían de que estoy encontrando estos antígenos del virus, ¿verdad? Ok. Con respecto a este cuadrito, es básicamente un algoritmo de lo que hemos hablado, de modo que tenemos a un paciente al que le hacen su primera prueba rápida, margen izquierdo, ¿ok? Aquí, primera prueba rápida. Y este paciente me sale reactivo. Le hago una segunda prueba rápida, o otras como la de antígeno, ¿no? Y me sale también reactivo. Entonces, ¿yo qué necesitaba? Lo que yo necesitaba era dos pruebas rápidas o una confirmatoria, ¿no? Pero en este esquema, ¿qué es lo que le hacen? Le hacen una prueba confirmatoria, ¿no? Quieren estar recontra seguros. Y en esta prueba confirmatoria, ¿qué es lo que le hacen? El IFI, como lo manda nuestra norma técnica, ¿no? Listo. Y si me sale positivo, está infectado por VIH. Si me sale negativo, pues entonces yo digo que no está infectado. Por este otro lado, le hacen la ELISA cuando ha salido con la prueba rápida reactiva. Quiero confirmar. Entonces yo me voy a mi ELISA y esta me sale reactiva. Miren, acá hay dos caminos. Esta segunda prueba me puede salir no reactivo. Entonces una persona no infectada o se encuentra en periodo de ventana. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que las pruebas no son capaces de detectarme en la primera, segunda semana. ¿Ok? Entonces puede ser que también se encuentre en un periodo de ventana dependiendo de los antecedentes del paciente. Y tenemos de que me puede salir también reactivo. Entonces yo digo, me voy a una prueba confirmatoria. Y como les digo, en nuestra norma técnica, porque acá dice norma técnica de salud, por eso es que les bota el IFI, porque les había dicho que en los libros estaba ¿cuál? Western blot, ¿no? Y hay muchas pruebas, perdón, hay muchos casos en los que se encuentran todavía en duda y se van a la repetición tras 3 o 6 meses, cuando se encuentra de manera indeterminada. Por ejemplo, me hicieron una prueba rápida, pero después me votaron a que haga una prueba confirmatoria. Y en esta prueba confirmatoria, ya sea IFI o Western blot,
a pesar que en la de tamizaje me salió positivo, luego negativo, luego positivo, es como que para evitar toda esa, ¿cómo decir? Ese desnivel de pruebas, de resultados, lo que hacen es que haya un seguimiento de 3 a 6 meses. Se repite la prueba tras ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que se encuentre en un periodo de ventana o puede ser de que realmente no esté infectado, ¿no? Listo. Ya hemos hablado entonces de las pruebas confirmatorias también. Ahora, esto de aquí es básicamente para que vean la sensibilidad y la especificidad. No tienen que aprenderse así como que todo, solamente para que vean la diferencia de pruebas que hay. Y miremos cómo tenemos aquí la de la inmunofluorescencia indirecta, o conocida como IFI como la confirmatoria, Western blot confirmatoria. Y también tenemos estas de tamizaje, las cuales también tienen una muy alta sensibilidad y una muy alta especificidad. Todas cercanas al 100%. Eso es cierto. ¿Ok? Y aquí tienen algunas características de estas, ¿no? Solamente para que vean la especificidad y la sensibilidad. A ver, ¿qué más? Allá, la medición de CD4, la medición de carga viral, también es muy importante. ¿Por qué? Porque con la carga viral, la carga viral me sirve para justamente yo monitorear la respuesta al tratamiento. ¿Qué tratamiento? TARVA. Y este tratamiento va a justamente atacar al virus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo estoy dando un tratamiento para que muera el virus, es como que si yo estoy dando un tratamiento, perdón, estoy tratando de hacer más chiquito un tumor con tratamientos quimioterápicos, pues entonces yo voy a esperar de que el tumor se haga más chiquito, más chiquito, más chiquito. De igual forma, yo voy a esperar de que la carga viral se haga más pequeña, más pequeña, más pequeña. O sea, de modo de que me estaría indicando de que está dejando en paz a mi paciente. ¿Por qué? Porque está haciendo efecto el tratamiento, ¿verdad? Entonces mi carga viral me mide la respuesta al tratamiento del TARVA. Y después tenemos que el CD4, los cuales son básicamente para ver el estado del paciente. Miren aquí, predice el desarrollo de la enfermedad sintomática, porque mientras más bajo se encuentra mi CD4, mi paciente es mucho más propenso al desarrollo de infecciones, principalmente mientras más bajo el CD4, infecciones de qué tipo? Oportunistas. Listo. Ahora, esto de aquí ya lo hemos mencionado cuando es en categoría clínica A, B, C, pero ahora miren estas categorías. Categoría A, lo que ya hemos mencionado, la infección aguda, la linfadenopatía persistente generalizada, la infección por VIH asintomática, asintomática, el trastorno agudo y la linfadenopatía, ya lo hemos mencionado. Categoría A, por eso la regla de las A. Categoría B ya vendría a ser con esta lista de condiciones, pero a mí, y como me funcionaba a mí principalmente, para no, o sea, le daba una leída así a todas estas patologías, pero váyanse a lo que les funcione más a ustedes. A mí lo que me funcionaba era como que darle una leída a todo y luego ver cuáles eran las más graves, porque las más graves van a entrar en categoría C, pues, porque miremos aquí, recordemos que cuando está en categoría C ya está el CD4 por debajo de 200. Entonces, aquí a quiénes encontramos? A infecciones micóticas, por ejemplo, ¿no? Miren esta candidiasis de bronquio, de tráquea, de pulmones, candidiasis esofágica. Miremos aquí estos tipos de cáncer. Ah, y tenemos esta neoplasia más frecuente en el adulto con VIH, que se los pongo aquí, el sarcoma de Kaposi, el linfoma de Burkitt, linfoma primario cerebral, principalmente el sarcoma de Kaposi, ¿no? De Kaposi, perdón. Miremos aquí a quién tenemos toxoplasmosis. Todos estos se van a inmunocomprometidos, a inmunodeprimidos. Y miremos aquí, el síndrome de desgaste asociado a VIH, una pérdida de peso involuntaria, más del 10% asociada con diarrea crónica, con debilidad crónica, fiebre documentada, más de un mes de duración, porque entra en categoría también de FOB, fiebre de origen desconocida, ¿no? Entonces vemos aquí toda la clase de infecciones que pueden hacer al mismo tiempo, no porque está haciendo una, por ejemplo, no porque está haciendo una candidiasis, eso significa de que no puede cursar con su toxoplasmosis. No, estos pacientes pueden hacer todas estas al mismo tiempo, ¿ok? Y miremos aquí, también es importante que vean, le den una leidita a las de categoría B, tenemos la leucoplasia vellosa oral, los síntomas constitucionales. Esto de aquí, ojo, con que no solamente en los síntomas constitucionales, como la fiebre más de 38,5, diarrea mayor de una semana de duración, va a estar en el B, en el C también lo habíamos comentado, ¿no? Ya. La diferencia era entre el B y el C, que acá ya teníamos esta pérdida de peso más del 10%, ¿no? Pero asociada con quién? Con la diarrea crónica. Son como que características que ustedes tienen que ir revisando.
Ok. Entonces, con respecto a la transmisión, ya hemos mencionado las tres principales causas, para ya no ser más em, rumiantes en eso. Ok. Datos acerca de la transmisión. Aquí algunos datitos, son cosas que ya les he comentado con respecto al HCH, al HTH. Ay, Dios. Ok, ya. Entonces, por ejemplo, cuando revisamos la historia clínica de un paciente, lo que revisamos es esto, ¿no? Los datos de filiación, los antecedentes, pero en cada datito ya hay algo que nos puede servir. Edad, 27 años. Con 27 años yo me pregunto, porque ya me dicen que es hombre, entonces yo digo, con 27 años, ¿ya habrá iniciado su vida sexual? Porque recordemos que estas personas se acercan a un establecimiento de salud y les van a hacer un tamizaje. ¿Por qué? Porque asumen de que esta persona ya, o sea, le preguntan, ¿no? Ya ha iniciado su vida sexual. Y a los 27 años, esta persona, siguen revisando el historial y dicen, ah, ya, se encarga de cobrar en combis, ¿no? Entonces dicen, bueno, esta persona entonces puede tener una vida promiscua, ¿no? Un poco promiscua. Entonces, ¿qué es lo que? Porque dicen, ah, ya puede ser de que frecuente mucho los hoteles, puede ser de que, no sé, pare en fiestas en las cuales eh, genera una actividad sexual en la que muchas veces por el efecto del alcohol no sabe cómo resulta. Entonces, ¿qué es lo que hacen bajo esa idea para proteger justamente al paciente y poder captar la enfermedad de manera precoz, de manera rápida? ¿Qué es lo que hacen? Pues justamente decir, ah, ya, con estos antecedentes le hacemos la prueba de tamizaje. ¿Por qué? Justamente porque ya ha iniciado su vida sexual. En realidad, por ejemplo, hospitales, ya toman esta medida, ¿no? Simplemente por el hecho de ya haber iniciado su vida sexual, lo cual está bien. Ok. Antecedentes, como por ejemplo, y hay que probar la de tamizaje en este punto, ¿no? Ya. Entonces dicen, ok, tenemos estos. Principal dato, 27 años. ¿Habrá o no habrá empezado su vida sexual? Antecedentes, prostatitis a los 17 años. Ya ha tenido cuadros entonces de inflamación, de infección. Inicio de relaciones sexuales desde los 15 años, lo que les decía, la promiscuidad. Ha tenido varias parejas, promiscuidad, lo que les decía. Tanto mujeres como ocasionalmente varones, no usando métodos de planificación familiar, es decir, que no utilizando el preservativo. 22 veces más el HCH, hombre sexo con hombre, mayor riesgo de transmisión. Más frecuente era heterosexual, pero más riesgoso el de homosexual. Consumidor ocasional de alcohol, marihuana y cocaína desde hace 5 años, lo que me estaría indicando lo que me estaría indicando de que podría ser que utilice justamente estos métodos inyectables, ¿no? Eso significa de que estas jeringas, si es que tendrán las condiciones asépticas necesarias, o es de que las comparten tal vez porque no tienen el conocimiento necesario para saber de que esas no deberían ser, no es como que se inyecta uno y luego se inyecta otro, ¿verdad? Entonces, eso también es un antecedente de riesgo. ¿Ok? La utilización de drogas endovenosas. Una de las últimas parejas presenta durante últimas 6 semanas episodios periódicos de diarreas sin diagnóstico aún. Es decir, que la pareja ya puede encontrarse infectada porque está presentando esta clínica, ¿no? Está presentando estas diarreas. Durante últimos 6 meses. 6 meses. ¿Ok? Entonces, ay, ¿dónde está? Acá está. Allá. Durante los últimos 6 meses. Ahora con respecto al relato clínico. Entonces, con respecto al relato clínico, aquí ya no me da más antecedentes, así que volvemos acá. Entonces, con el simple hecho de tener esta historia, yo ya puedo ir identificando qué es lo que podría o a qué puedo ir relacionándolo con mi paciente, ¿verdad? Porque miremos aquí, y ahora sí netamente en el relato clínico. Paciente refiere iniciar la enfermedad hace 3 meses con deposiciones sueltas. Deposiciones sueltas. Si alguien recuerda la definición de diarrea o síndrome diarreico, estaríamos hablando de un aumento del número de deposiciones, aumento de la frecuencia de deposiciones o una disminución de la consistencia y o una disminución de la consistencia de estas. Inicialmente de 3 a 4 veces, hablamos de frecuencia, al día durante el último mes de 8 a 10 veces. Wow. Las deposiciones son postprandiales, o sea, luego de que come. Muestran algo de mucosidad, pero no sangre. ¿Ok? No hablamos de una disentería. Entonces, se ha sentido decaído y ha perdido 10 kilos de peso. Síndrome consultivo. Ojo, porque hablábamos de una disminución del 10% del peso corporal total, ¿verdad? Ok. En los últimos 2 meses, hace 3 semanas, se ha agregado fiebre discreta, fiebre de 3 semanas. Puede ser un origen de fiebre desconocido. Perdón, una fiebre de origen desconocido y tos con expectoración mucopurulenta.
sobre todo en las tardes. Por este motivo acude al hospital donde ordenan la hospitalización para estudios. ¿Ok? Entonces, con estos datos, yo ya lo puedo ir orientando hacia qué estadio clínico lo podría encontrar. Y es pregunta, si no me equivoco, para su caso clínico. ¿En qué estadio se encontraría este paciente? ¿No? Entonces, ¿este paciente está sintomático? No. Es más, este paciente está mostrando sintomatología. No nos ha hablado de linfadenopatías, ¿ok? No está en un estadio 1. Ahora, ¿por qué me salté el estadio 2? Porque recordamos que hace un momento cuando leíamos la tabla, que se nos quedó y que dijimos al último, le dije, ojo, con las diarreas y la pérdida de peso, ¿no? Porque miremos aquí, diarrea crónica idiopática durante más de un mes. Más de un mes. Y tenía antecedentes de diarrea. Perdón, este estaba cursando con un cuadro de diarrea. Y también por 3 meses, es más. Y también tenía la pareja con diarrea, ¿verdad? Ok. Y tenía esta fiebre persistente idiopática. Aquí ya estaba entrando al término de fiebre de origen desconocido, ¿verdad? Listo. Entonces ya sabemos en qué cuadro nos podemos encontrar. Ya ha perdido 10 kilos de peso en los últimos 2 meses. Fíjense muy bien el término de síndrome consuntivo. Eso es muy importante. Búsquenlo ahí si desean para confirmar esto de pérdida de peso más del 10% del peso corporal total. ¿Ok? Y al examen físico vamos a ver qué encuentran. A nivel cardiovascular encuentran ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad que se ocultan por soplo sistólico multifocal. Esto de soplo sistólico multifocal está asociado a los cuadros de anemia severa. Respiratorio, y lo van a ver de aquí en muchos casos, ¿no? Se los pongo acá entre paréntesis. Respiratorio, disminución de las vibraciones vocales en las bases roncantes, diseminadas, subcrepitantes y crepitantes en ápice pulmonar derecha. Ya valió. ¿Por qué? Porque a qué bacteria, para darles una pista, qué micobacteria le encanta los ápices pulmonares, lugares de aireación, lugares de ventilación pulmonar, al Mycobacterium tuberculosis. ¿Y a quiénes principalmente afecta a estos? A pacientes de zonas rurales en las cuales hay una falta de atención sanitaria, así como también en las cuales hay zonas de hacinamiento y en personas inmunodeprimidas. ¿Y este es un paciente inmunodeprimido, Katy? Sí, estamos ante un paciente inmunodeprimido. Entonces, esto quiere decir que sus niveles de CD4 en cuánto encontrarán para que ya esté con esta clase de complicación infecciosa. El Mycobacterium tuberculosis, cuando se encuentran entre 200 y 499, ¿verdad? Ok, y eso se los pongo aquí como tablita. Ok, esto principalmente a nivel respiratorio, así que ojo con ello. A nivel de abdomen, blando depresible y no doloroso, no visceromegalia, aquí ya no hay ningún otro datito. Ah, bueno, en el osteomuscular, fuerza muscular disminuida, ¿no? Listo. Ok. Entonces, esto de aquí ya lo hemos mencionado con respecto a la transmisión. Esto de aquí no se los van a preguntar, es básicamente cuándo es más riesgosa la transmisión perinatal. Solamente se los puse como un datito. Y aquí una pequeña broma, ¿no? Porque a pesar de que él es positivo, todos los demás fueron negativos, ¿no? Lo cual es bueno. Ok, chicos. Entonces, eso sería todo. Voy a parar la grabación por si tienen alguna duda, alguna pregunta. La presentación ya se las pasé. Y stop.